Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al día número 9 de la novena de Santa Mónica. Hoy es el último día de esta novena, que hemos hecho este recorrido durante 9 días y como tal hoy nos deja un gran cierre en esta novena. También les recuerdo que este no es el último video, va a haber un 10º video dentro de la novena, el cual es material extra donde vamos a escudriñar un poquito con respecto a la vida de esta gran santa, que ya hemos tenido algunas pinceladas a lo largo de su novena. Y para iniciar con esta novena nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por intercesión de madre e hijo, llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de su perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como escucharon, hoy ya es, en cuanto a lecturas bíblicas, la consideración y demás, es el último día de la novena de Santa Mónica. Una novena que les cuento que, pues, por lo menos para mí en lo particular, ha sido muy bonita. Y no sé si a ustedes les pasará a los que estarán escuchando esto, pero durante el día a veces vienen como esos pensamientos leves de alguna cosa de la vida de Santa Mónica. Y siento yo, como santa de la Iglesia Católica, en este caso como esposa y madre, creo que muchas mujeres nos podemos a veces sentir identificadas en ciertos aspectos de su vida, y que definitivamente creo que ha sido un aporte muy bonito, muy positivo para todos aquellos que hemos estado escuchando esta novena. Y para hoy tenemos la lectura bíblica sacada de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo del 7 al 8. Y dice así: la caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acabará nunca. En cambio, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta lectura bíblica yo quiero compartir un poquito aquí acerca de cuando escuchamos la palabra la caridad. Cuando creo que la mayoría de personas escuchamos esta palabra de la caridad, siempre la relacionamos con el donar, el dar, el darle una limosna a alguien, el darle, un plato de comida. Hablamos mucho de esta palabra caridad. Pero en términos cristianos, la caridad es mucho más profunda de lo que estamos acostumbrados a escuchar como simple caridad. La caridad, vista desde el sentido real de esta palabra, nos ayuda a entender un poco más lo que quiere decir este versículo bíblico. La Iglesia Católica, como madre y maestra, a través de los siglos, por esa guía del Espíritu Santo, ha podido ir explicando todo lo que tiene que ver en cuanto a la fe. No porque salen nuevas revelaciones, sino cómo el Espíritu Santo le ha ido dando a la Iglesia esa guía para que pueda profundizar mucho más de lo que a veces leemos por encima. Y la palabra caridad, viéndolo desde el contexto real, que viene del griego, sería la palabra ágape. Y esta palabra, vista y explicándola hoy, pues para tratar de entender, el que sí la ha escuchado ya pues y la comprende, excelente, pero para aquel que de repente ve la palabra así común, como yo lo comentaba al inicio, pues nos permite profundizar y entender un poco más por qué en muchas
traducciones bíblicas católicas está escrita la palabra caridad en vez de la palabra amor. Y es que la palabra caridad, que en griego significa ágape, no es solo un sentimiento que va y viene, es una decisión y un regalo divino que cambia por completo la forma de amar. Y en este caso es muy distinto al amor común de nosotros como seres humanos. El ágape viene de ese amor divino que se nos da o lo recibimos por parte de Dios. Es algo que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho tenerlo así de una manera como un sentimiento común, sino que es un sentimiento mucho más profundo. Entonces, la Iglesia nos explica que se usa para separar el amor humano, dado que el amor humano muchas veces tiene un fin. El amor humano muchas veces es como un agua de río que puede secarse. Sin embargo, la caridad, entre paréntesis, amor, hablando desde este caso de un amor divino, es una fuente infinita que Dios pone en el corazón humano para que podamos amar incluso cuando nuestras fuerzas humanas ya no alcanzan. Y aquí, con esto que acabo de decir, quiero cerrar esta pequeña explicación. Los invito a que si desean entender un poco más esta palabra, googleen acerca de qué enseña la Iglesia Católica como madre y maestra acerca de esta palabra, de la caridad. Si nosotros, ya entendiendo un poquito qué es la caridad, ya entendemos por qué dice todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque no es el amor humano al que estamos acostumbrados, porque nuestro amor humano regularmente tiene limitaciones. Cuando ya simplemente no quiero a mi esposo o el esposo no quiere a la esposa, pues ya se acaba y cada quien continúa su vida. No es un amor eterno, no es un amor que persevera, viéndolo desde este punto de vista como estamos explicando lo que es la palabra caridad. Entonces, dicho esto, nos iremos a lo que es la consideración del día, que tiene como subtítulo Constancia en el amor. Y ahí vamos a poder darle un sentido un poco más profundo a esta palabra caridad y viendo cómo se entrelaza esta lectura bíblica con el día de hoy. Y dice, si vemos detenidamente la vida de los santos, encontraremos que la constante de sus vidas es el amor. Santa Mónica no es la excepción, pero para regocijo nuestro, nosotros estamos llamados a la misma gloria que ella y la de todos los santos. Nuestra felicidad eterna no depende, por tanto, de Dios, sino de la correspondencia nuestra a su amor. De nosotros depende a qué grado de santidad queremos llegar, y la santidad se mide en el amor. Ahora ponemos entre paréntesis caridad. A mayor caridad, más santidad, y a mayor santidad, más caridad. Quien ama a Dios y al prójimo ya está en el camino de la santidad, pues está dando a Él la gloria esperada y querida para nuestro bien. Decirlo es fácil, pero vivirlo es un poco más difícil, pues solo quienes se hacen violencia arrancan a Dios el premio prometido. Debemos ser constantes en el amor, aunque a veces nos cueste un poco más amar al prójimo. Con Dios siempre seremos vencedores. Y volviendo un poquito atrás, al inicio de este párrafo, como dice aquí, todos los santos tienen algo en común, y es esa caridad. Aparte de esto en común, también el amor a la Santísima Virgen María. Pero enfocándonos en esta parte, tienen en común todos los santos, todos los que ustedes conozcan o los que lean o los que profundicen en su vida, tienen esta constante del amor. Y entre paréntesis pongamos la caridad. Una vez ya lo que acabamos de explicar referente a qué es la caridad, ellos tienen esto en común, que no es un amor como el amor común humano. Y no es porque son personas súper
o sobrenaturales, o son personas mágicas, o son personas... No tiene nada que ver con eso. Es cómo al ir encaminándose o religándose con Dios, empiezan a vivir en su vida un amor diferente. Un amor que, como lo dijimos, viene de lo divino, viene de Dios. Un amor que sobrepasa, como cuando explicamos en antes, cuando el amor humano se acaba, es allí incluso que cuando ya no tenemos fuerzas o ya no nos alcanzan, aparece en ese momentito de esto que estamos hablando en los santos, ese amor ágape, ese amor infinito, ese amor que viene de lo infinito, que es un amor como el que Dios tiene por nosotros. Porque el de nosotros es muy limitado. Sin embargo, en la vida de todos los santos, esto es un factor común, el amor al prójimo. Y por eso es que vemos en la vida de tantos santos cómo tenían una entrega a Dios y al prójimo, porque veían en el prójimo a Dios, que es lo que Dios nos invita: amen al prójimo como a ustedes mismos. Entonces, todos, y como dice aquí, Mónica no fue la excepción. Hemos visto en el transcurso de la novena cómo no era solamente el amor a su familia, sino el amor a los que estaban a su alrededor, la forma en la que ella evitaba los conflictos, los dimes y diretes o las murmuraciones. Y esto es una forma de amor que nos va conduciendo, y en este caso al santo lo va conduciendo a ese amor ágape, a esa caridad. Entonces, lo bonito de esto es que ese amor que Dios nos invita a tener, que es la caridad, no es solamente para los santos, es para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser santos a todos. Sean santos como su Dios lo es santo. Sean santos como mi Padre que está en los cielos lo es. Entonces, claro, no vamos a ser santos como Dios, pero sí Él nos invita a esa santidad. Entonces, todos nosotros estamos llamados y tenemos esa oportunidad de que si nos vamos religando con Dios, buscando a Dios, acercándonos a Dios, dejándonos en su voluntad, muriendo a nosotros mismos para que sea Dios quien viva en nosotros, ese amor puede ir Dios dándonoslos para que nosotros podamos reflejarlo en otras personas y por ende ser ese un fruto de esa caridad, de ese amor que Dios nos permite ir teniendo con el prójimo. Más adelante nos dice: nuestra felicidad eterna no depende por tanto de Dios, sino de la correspondencia nuestra a su amor. Y aquí, a ejemplo de la vida de Santa Mónica, si bien es cierto, Dios nos invita a la eternidad, Dios nos invita a que para nosotros haya una vida eterna, valga la redundancia, Dios no nos obliga, Dios nos hace una invitación. Es por eso que también nosotros tenemos aportamos a esa salvación. ¿Por qué? Porque no es solamente cree en mí te salvarás, sino cree en mí y sígueme, cree en mí y carga tu cruz, cree en mí y ama a tu prójimo como a ti mismo, cree en mí y muere a ti mismo para que yo empiece a vivir en ti. Entonces aquí vemos que Dios no nos obliga, sino que nos hace esa invitación, para estar en nosotros en decirle: sí, Señor, hágase en mí según tu voluntad, como lo hizo la Santísima Virgen María. Y en este caso, hablando de Santa Mónica, del cual es la novena, Santa Mónica fue encaminándose día tras día a ese camino del Señor, por lo cual este amor de la caridad, este amor ágape se fue desarrollando en su caminar hacia la santidad. Porque, como lo dice aquí, a mayor amor, más santidad. O sea, entre más amas, más vas hacia el camino de la santidad. Y a mayor santidad, mayor amor. La consecuencia de ese amor al que Dios nos invita es el camino hacia la santidad. Porque empezamos a morir a nosotros mismos para amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero sobre todo a Dios. Es como si fuera como la dupleta perfecta, ¿no? Entonces, quien ama a Dios y al prójimo ya está encaminado o en camino a la santidad.
Y en este caso, como dice aquí, decirlo suena súper fácil. El punto es llevarlo a que sea nuestro día a día. Y Santa Mónica nos va a enseñar, como lo hemos escuchado en todo el transcurso de esa novena, cómo en el transcurso de su vida ese dejarse en la voluntad de Dios le fue permitiendo cada día ser más agradable ante los ojos de Dios. Y como decía en uno de estos días anteriores, ganar esa corona de la vida eterna. Entonces, como dice, debemos ser constantes en el amor, aunque a veces nos cueste un poco. En los días que fuimos viendo los ejemplos de la vida de ella, vimos cómo ella tenía un amor a su esposo, a pesar de las dificultades que tenía con su esposo, que su esposo tenía un carácter iracundo, el amor que tenía a su suegra, a pesar de que su suegra no simpatizaba de ella, el amor que tenía a las personas que estaban a su alrededor, y evitaba este tipo de conflictos y cosas que podían ser de discordia. Entonces, recordemos que en Dios somos más que vencedores. Aparte de eso, hay una partecita aquí que me gustó mucho y que dice, pues solo quienes se hacen violencia arrancan a Dios el premio prometido. A veces estamos muy acostumbrados a decir, es que Dios me prometió, es que yo soy su hijo, es que yo soy el elegido, es que Dios va por delante de mí como poderoso. Es cierto, Dios está en nuestra vida en todo momento y en todo instante. Sin embargo, ¿cómo podemos a veces nosotros decir, sí, porque Dios me prometió, Él me va a cumplir? Pero ¿qué Dios nos prometió? ¿A qué promesa se refiere? Y es aquí donde nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Hay promesas de Dios, sí, pero ¿estamos nosotros cumpliendo para recibir esa promesa? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y es aquí donde esa partecita dice, los que se hacen violencia arrancan a Dios el premio prometido. No viendo ese arrancarle como yo te arrebato porque a mí me pertenece. No, como dice una música por allí. No, yo no te arrebato lo que a mí me pertenece. A mí no me pertenece nada. A Dios es el que le pertenece todo. Pero es nosotros en ese caminar haciéndonos violencia, no de una manera violencia como que, bueno, me voy a maltratar porque sí, no, hablemos de violencia como voy a renunciar a aquellas cosas que no agradan a Dios. A esto se trata esa violencia. Y nos lleva a eso, morir a nosotros mismos para que sea Cristo quien viva en nosotros. Y es allí donde entonces recibimos ese premio merecido. Ese de que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Entonces, nuevamente, y creo que este es muy profundo en el día de hoy, viendo esta consideración que es en la constancia del amor, me parece un tema tan hermoso y que realmente muchas veces muy poco tal vez profundizamos en nuestras vidas. Así que con esto pasamos a hacer un momento de reflexión, interiorizar en nosotros todo aquello que hemos leído durante todos estos días y en el día de hoy sobre todo esto de la caridad, ese amor al que todos estamos llamados. Y que viviendo una vida de caridad, una vida de sacramentos, una vida agradable a Dios, es que tendremos el premio merecido. No por ser hijos de Él simplemente, no porque yo creo en ti y ya, no. Sino que si somos fiel en lo poco, parafraseando, Dios será fiel en lo mucho. Entonces, hacemos este momento de silencio pidiendo la gracia, la intercesión a Santa Mónica para que nos consiga la gracia que deseemos pedir. Y en este caso, recordemos siempre, no nos quedemos en las cosas materiales, en las cosas banales. No es que yo quiero un carro, no es que yo quiero mi casa, no es que yo quiero... No, pensemos en nuestra alma, en la salvación de nuestra alma. ¿Y qué necesitamos para la salvación de nuestra alma? Pues seguir a Cristo. Y con Él todas aquellas cosas que Él nos invita en la Biblia. Así que hago un momento de silencio, los invito a ustedes igual, para que pidamos la intercesión de Santa Mónica.
Amén. Amén. Y haremos ahora un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Mónica. Ruega por nosotros. Y hoy tenemos el último ejemplo de la vida de Santa Mónica en esta novena, en su día número 9. Y dice lo siguiente: la providencia dotó a Mónica de una naturaleza sana y la colocó en una familia creyente que la enderezó hacia el bien desde su más tierna infancia. Era inteligente, sensible, decidida y segura de sí misma. Pero tuvo también defectos. Era posesiva, de porte solemne y con una clara conciencia de su dignidad. A otras debilidades de su adolescencia hay que añadir su excesivo interés por el triunfo profesional de su hijo. A los 40 años, Dios no era el único objeto de su vida. La tribulación, la oración continua, la Eucaristía, el ayuno, la limosna, la obediencia filial a la Iglesia y el respeto y amor a sacerdotes y monjes irían despegándola día a día de su egoísmo y asimilándola más a su divino Maestro. Cuando por fin ya Agustín, convertido, bautizado y a servicio del Señor, la acompañó al puerto de Ostia, Tiberina, para regresar a su ciudad natal. Ella le dijo que ya podría morir en paz, pues el Señor le había concedido todo lo que le había pedido. A los 5 días de esto, descansó en la paz del Señor. Y aquí hay una parte muy interesante, que es que a veces miramos a los santos como que son personas que en su caminar fueron perfectos. A veces podemos tener una idea errónea de eso, ¿no? Pensar como que el santo era perfecto o que tal vez uno no puede llegar a la santidad, pero es que el camino hacia la santidad es un proceso, y es un proceso en el que cada día, si nos dejamos en la voluntad de Dios, Dios va transformando nuestras vidas. Y el santo, como cualquier persona como nosotros, tiene debilidades, tiene defectos, tiene muchas cosas que en el camino no es que deja de un día para el otro, sino que ama a Dios, pero sigue teniendo muchos defectos, muchas cosas que siguen siendo como un peso en su espalda. Y a esto no nos debemos sorprender, porque Dios no llama a que las personas que son perfectas lo sigan, sino a aquellos que somos imperfectos, aquellos que necesitamos sanar, aquellos que estamos enfermos. No enfermos solamente del cuerpo, sino también del alma. Y en este caso, los santos son personas como nosotros, que también tienen sus debilidades, sus defectos, tienen sus caracteres que a veces hemos escuchado de algunos que no eran el mejor. Sin embargo, como ellos tenían ese deseo de caminar a Dios, poco a poco Dios iba transformando esa vida. Por eso es que en su caminar muchos o todos los santos tenían una forma, y a medida que van caminando y cuando uno escucha ya en sus últimos tiempos de vida, ya el santo había alcanzado una vida que era asemejarse a la de Cristo. ¿Por qué? Porque renunciaban a sí mismos para que fuera Dios quien viviera en ellos. Y puede parecer repetitiva esta palabra, pero es que es lo que tenemos que hacer para que Dios realmente viva en nosotros. Si nosotros tenemos nuestro yo muy por arriba y no queremos renunciar a él, ¿cómo puede vivir Dios en nosotros? Nosotros tenemos que ser dóciles a ese amor de Dios y a esa transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, Santa Mónica no era la excepción de una persona con defectos, con situaciones que no eran las mejores, pero que en medio de esto nos seguía enseñando que ella elegía el amor a Cristo. Y que al final, como dice aquí, en el caso era posesiva. Sí, vimos que era posesiva en cuanto
a San Agustín, ejemplo. Ella tenía el gran deseo de que su hijo se salvara, pero también tenía el tema de que no quería que estuviera con aquella mujer con la que él había compartido, sino que sí el tema de la condición social y demás. Y uno diría, ay, pero si seguía a Dios, ¿por qué se fijaba en estas cosas? Porque no era perfecta, estaba en un camino de conversión. Y recuerden que nosotros como católicos no pensamos en que la conversión se nos da hoy, ya yo creí en Dios y ya me convertí. No, porque nuestra concupiscencia no muere de un día para el otro. Todos seguimos pecando a pesar de que intentemos cada día amar más a Dios. No es que dejamos de pecar de un día para el otro, es un día a la vez, que con la ayuda de Dios y poniendo también ese granito de arena de parte de nosotros, vamos queriendo dejar esos pecados que nos apartan de la gracia de Dios, lo queremos ir sacando de nuestra vida. Entonces Santa Mónica, como cualquiera, tenía sus defectos. Entonces era posesiva, sí, realmente era posesiva. Parte de que también quería que su hijo alcanzara la santidad o llegara al cielo, también era eso de que, yo quiero que mi hijo sea un profesional. Y que no está mal, porque no está mal que decimos que nuestros hijos en la tierra tengan un buen trabajo o que se gradúen de la universidad, pero entendiendo que eso no lo es todo, sino que hay algo mayor. Entonces, pues, lo bonito de esto es que como ella se fue, y eso es lo importante de entender por qué vamos a misa, por qué nos acercamos a los sacramentos, por qué comulgamos, porque todo esto son como viáticos que nos ayudan en nuestro caminar. Nuestro caminar en la fe es muy difícil. Y ahí es donde toma también sentido cómo Dios deja los sacramentos. Los sacramentos no son porque no había nada que inventar, sino que Dios, sabiendo nuestras debilidades humanas, nos ayuda por medio de estos pequeños viáticos. Pequeños, es decir, porque son inmensos. Y Él nos deja estos sacramentos con los que nos va ayudando en el caminar y que nos van reforzando en la fe. Entonces, Santa Mónica, al verse rodeada de que ella siguió en la oración continua, que eso es algo que a muchos nos cuesta bastante y que debemos pedirle esa gracia a Dios. Ella, con la oración constante, con la Eucaristía constante, con el ayuno, con la limosna, o sea, esa entrega también al pobre, con la obediencia, con ese amor a la iglesia. Porque recordemos que nosotros no estamos aislados de la iglesia, no somos personas apartadas, no debemos ser personas apartadas de la iglesia. La iglesia es madre y maestra y es la iglesia que Cristo nos deja. Por ende, no podemos pensar como que, la iglesia es una cosa y yo soy otra. No, debemos afiliarnos a la iglesia. Entonces, encima de eso, ella tenía un respeto para los sacerdotes, como todos lo debemos tener, orar por nuestros sacerdotes. Y ella, al estar rodeada de estas personas, de los monjes, más todos estos viáticos que acabamos de hablar, que es el tema de lo que son los sacramentos, todo esto iban reforzando su fe, iban dándole ese empujoncito día tras día, iban abriendo su corazón a la gracia y ese amor iba expandiéndose dentro de ella cada vez más y también lo repartía o era luz en el camino de quienes estaban a su alrededor. Entonces, todo esto al final empiezan a ella, como decía aquí, a asemejarla más a Cristo. Empezó a apartarse de aquellas cosas que como ser humano tenía malas también. Entonces, al final, miren qué bonito, el deseo de ella era que su hijo se convirtiera al cristianismo. Y por eso se dice, todos en esta vida, Dios tiene un propósito para cada uno. El de ella era la salvación de su familia, no porque ella era la salvadora de nadie, sino como dentro, no tomado mal, no, sino como un medio. Ella fue en su familia un medio para esa salvación, por su perseverancia en la oración, por su insistencia. Y aquí también toma sentido donde a veces pensamos y nos quedamos muy como que la salvación es individual, pero no es del todo así, porque si fuera individual, entonces ¿por qué nosotros oraríamos por los demás? Y es aquí donde ese amor también se ve de esa manera, orando los unos por los otros. Y eso fue lo que ella hizo por su familia, por su esposo, por su hijo, por los que dentro de su familia ella sentía un poquito perdidos, ¿no? O bastante perdidos. Entonces, al final de la vida, Dios le dio esa gracia, ver la conversión de su hijo.
no llegó tal vez en vida a saber que llegó a la santidad. De seguro sí después, porque todo aquel que es santo llega a la presencia de Dios y puede ser partícipe de esa, es partícipe de esa divinidad, y pues tampoco es que son ajenos a las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Entonces, su hijo logra la conversión, Dios le da esa gracia que ella lo vea, e increíblemente la despide, y 5 días después fallece la mamá de San Agustín, o sea, Santa Mónica. Entonces es una vida realmente de mucho ejemplo para cada uno de nosotros. Yo creo que yo lo comenté en la novena anterior, yo soy conversa al catolicismo, y entre más profundizo la fe católica, wow, de verdad que Dios es maravilloso, Dios es un Dios de orden, y Dios no deja las cosas al azar. Dios deja a su iglesia porque Él sabe que nosotros como seres humanos, si Él no la dejaba, si no dejaba el Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos saber seguir directrices, porque a nosotros nos cuesta seguir directrices. Entonces, en la Iglesia Católica, los santos son ejemplos de ese fruto que Dios deja en su iglesia, que podemos ver a través de los hijos en su iglesia. Entonces, son ejemplo, no porque son la persona más reconocida, no porque es la persona sanadora y se siente fabulosa porque es sanadora, no porque es la persona que más sale, por lo menos hoy en día, en temas de redes sociales, no porque es una persona que aparentaba ser buena, no, es una persona que con su ejemplo de vida nos demuestra que en la iglesia de Cristo se pueden ver los frutos, frutos de santidad, frutos de amor, frutos de entrega, frutos de renuncia a sí mismo para agradar a Dios. Entonces, como católicos y aquellos que tienen la oportunidad y no son católicos de repente de escuchar estas novenas, analicen eso un poco. La vida del santo no es una vida como si fuera Cristo, es un ejemplo en la vida de cualquier ser humano de que entregarnos a Dios vale toda la pena. Hoy, a diferencia de los otros días que terminamos de una vez con la oración para todos los días, vamos a hacer una oración por los hijos y después una oración por los esposos que está dentro de la novena. Después de eso, entonces terminaremos con la oración final de todos los días. La oración por los hijos dice así: Santa Mónica, Madre excepcional y fiel, que a pesar de las vicisitudes encaraste con heroísmo y sentido cristiano el bien ser y la santidad de los hijos, a ti encomendamos. Te pedimos encarecidamente, intercedas por nuestros hijos para que tengan ansia de Dios y se encaminen a una plena y definitiva enmienda de sus vidas. Que sus penas y dificultades sirvan como purificación de su estado y sean recibidas con agrado por el Padre Celestial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bonita oración realmente para encomendar a nuestros hijos. Y la que continúa dice: oración por los esposos. Mónica, santa y bendita, que saboreaste de tu esposo el alcíbar amargo de un carácter fuerte y cambiante, y que sin embargo padeciste en silencio mientras orabas y ofrecías tantas asperezas. Acudimos confiados a tu intercesión en favor de los esposos que necesitan este mismo remedio para el bien de sus almas, de sus esposas y de sus familias. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo que ambas muy hermosas oraciones, tanto para nuestros hijos como para los esposos, aquellos esposos que sus esposas ya no saben cómo hacer para que se acerquen a Dios, pues pidamos a Santa Mónica esta gracia. Y ahora sí, pues terminamos el día de hoy, el día número 9 de la novena Santa Mónica, con la oración final para todos los días. Gloriosa Santa Mónica, madre y esposa ejemplar, imploro tu ayuda para la enmienda de mi vida y la restauración de mi familia. Pido tu intercesión por todos los esposos del mundo, su felicidad, su fidelidad y entrega, sus matrimonios, sus hogares y sus luchas. Que los padres de familia no seamos despojados del derecho divino, irrenunciable e intransferible, de educar a nuestros hijos en la fe de Cristo y en los principios queridos por Dios para llegar a la gloria. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros.
Y terminamos con 3 Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos y bendiciones para todos.